¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos a fondo, ya sabe, este espacio de análisis, de discusión, de reflexión sobre los temas de actualidad en México y en Veracruz. Y esta noche con un invitado al que le agradecemos el que haya aceptado acompañarnos para analizar temas de la agenda nacional y local, el combate a la inseguridad, las estrategias del gobierno de Morena, del Andrés Manuel López Obrador, y aquí en Veracruz qué está pasando en materia de inseguridad, que pues es indudablemente la agenda del día y de lo que todos están hablando. Y bueno, para platicar acerca de esto, pues le agradecemos, como decíamos, a Javier Niembro, que ya es un invitado habitual. Gracias, prácticamente maestra. Amigo de la casa. Javier Niembro, pues analista político que pues ya nos ha distinguido con su compañía en ocasiones anteriores. Al contrario, maestra, gracias por la invitación, siempre es un gusto y un placer estar aquí. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de lo que todo el mundo está hablando el día de hoy es el tema del huachicoleo y esta estrategia del gobierno federal, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de cortar las cadenas de suministro donde se presume que se daba este robo de combustibles, justamente para detectar a los huachicoleros, que es como se conoce a quienes se dedican a esta industria ilícita del robo de combustibles, y detectar sobre todo, y a mí me parece algo que nos debe llevar a la reflexión y al análisis de qué pasa con los mexicanos, pues a todos estos empresarios gasolineros que estaría saliendo a la luz pública que se surtían o se abastecían precisamente de combustible robado, y que como parte de esta estrategia estaría sí cortar con estas cadenas de suministro ilegales, pero también evidenciar a quienes se surtían de las mismas. Pero bueno, tu primera lectura, Javier, acerca de este tema amplísimo y que da para un análisis que a lo mejor nos llevaría a varios programas. Es correcto, maestra. El tema del huachicol yo lo veo como una situación que se está dando donde el antecedente ya venía de tiempo atrás, era de todos conocido y sabido que ese tema de los famosos chupaductos que existen en muchos estados de la República, principalmente en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México, en Veracruz, era un secreto a voces que eso existía. Perdón, que acabo de ver una gráfica que hablaba que viene desde Vicente Fox. Así es. Siguió con Calderón, pero tuvo un crecimiento exponencial en el último sexenio con Enrique Peña Nieto. Incluso se habla de desde dentro Pemex dando toda la información para que eso se llevara a cabo. Entonces es un tema que no nos debe de espantar. Sin embargo, sí hay que reconocerle a este gobierno. Yo he sido muy crítico de este gobierno, pero hoy por hoy hay que reconocerle el ataque frontal que hoy está dando a este tema del huachicol, exhibiendo las cantidades y exhibiendo la manera en que opera. Y yo creo que eso es lo plausible. Eso es, por primera vez veo a un presidente de la República completamente frente, y eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, el cómo, creo que sí cabe la crítica, una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos están vanagloriándose en decir, le cerramos la llave al ducto para que ya no nos roben, creo que sí es criticable. Les está funcionando, sí, pero es criticable porque está habiendo un daño colateral a las zonas que específicamente hemos visto, que es en el Estado de México, creo que en León, en Guanajuato, donde algunas personas se están quedando sin este vital carburante, ¿no?, para mover sus vehículos. Creo que es un daño colateral que habrá que ver en qué medida les va a pegar. Esto es un tanto cuanto como decir, vamos a cerrar los bancos para que ya no haya robos. O sea, creo que la medida, si bien es cierto, va a funcionar, creo que el daño colateral está sobrado. Entonces veremos al final el resumen del propio presidente de Pemex. ¿Pero había otra forma de hacerlo? Yo creo que sí, maestra, porque tienen el manejo de las instituciones, ya tienen el manejo de la Procuraduría General de la República, tienen el manejo de la Secretaría de Seguridad Pública, tienen el manejo de los centros de inteligencia. ¿Esta gente qué está haciendo? Yo me pregunto, porque resulta ser que el que está respondiendo, el que está solucionando ese tema del robo, es una persona que es el encargado de cerrar una llave de un ducto. Entonces, ¿para qué queremos una procuraduría? ¿Para qué queremos un sistema de seguridad y tanta burocracia en la persecución de un delito, que evidentemente es un delito en flagrancia? ¿De qué sirve si aquí al que hay que aplaudir es el señor que cierra una válvula? Porque ahí es donde se está realmente resolviendo momentáneamente el tema del huachicol, ¿no? Plausible sí, yo creo que no hay nadie ahorita en México que diga que esta medida no es plausible. Yo creo que sí. Tampoco es
que esta medida esté ocasionando un gran desabasto. Sí hay desabastos, manejaban en el Distrito Federal, allá en la Ciudad de México yo leía sobre cerca de 25 estaciones de servicio de 400 que hay en el Distrito Federal. O sea, entonces el 5% más o menos creo que es poco. Algunas estaciones de servicio en el Estado de México, en León, en Guanajuato, pero no es un problema que yo esté viendo que va a trascender o que va a escalar. Incluso la propia Secretaria de Energía, Rocío Nale, hoy en la mañana declaraba, ¿no?, que esto para el fin de semana debiera estar solucionado. Esperemos que así sea, ¿no? Se ha hablado, bueno, hay quienes han dicho, ¿no?, que está saliendo más caro el remedio, ¿no?, que la enfermedad, pero si ponemos en perspectiva y hacemos un análisis de los números de lo que representa, porque se decía, ¿no?, que ahorita estar transportando en pipas la gasolina cuánto cuesta, en fin, que es mucho más caro que por la forma habitual, efectivamente, pero el costo del robo de combustibles multiplicado diariamente por semana, por mes y por año, se habla de 200 millones de pesos diarios de robo de combustibles. Pues bueno, si lo sumamos y a lo largo de todos los años en que esto ha ocurrido, pues si hablamos de miles de millones de pesos que, bueno, pues ciertamente porque se tenga que transportar en pipas el combustible una semana, 2 semanas cuando mucho, pues de alguna manera se va a compensar. Aunque antes de entrar a este espacio, Javier, tú me decías que en realidad no es tanto lo que se roba de gasolina en México. Es mucho, pero no es tanto. Sí es mucho, porque son, dicho palabras del propio presidente de la República, Andrés Manuel, él dice que ascienden a 200 millones de pesos por día. Es muchísimo dinero. 200 millones de pesos es muchísimo dinero. Sin embargo, 200 millones de pesos por día, la venta de Pemex hoy por hoy asciende por día a 3.700 millones. Entonces, de 3.700 millones que Pemex vende vía todas las estaciones que hay en el país, que son poco más de 12,000 estaciones de servicio, o sea, en México hay más de 12,000 gasolineras, 3.700 millones, quitarle 200 millones en Huachicol equivale al 5%, al 5.4% del robo total, o sea, del total que vendes, estás perdiendo, te están robando el 5%. Esto, creo yo, y tómense mis palabras con toda la justa dimensión, creo es poco en razón del macro. Claro, sigue siendo mucho porque los números de Pemex es mucho dinero, sí. Pero bueno, cualquier ayuntamiento, cualquier negocio, cualquier situación donde tenga que ver un intercambio de dinero, a veces un 5 o un 10% realmente va implícito en un posible desgaste, ¿no? El 5% es lo que le da a la gente cuando echa 100 pesos de gasolina, lo que le das al despachador, y no por eso te vas a denunciar que estás perdiendo. En esa justa proporción, ¿no? No le quiero yo quitar la magnitud del problema. 200 millones de pesos es mucho dinero, como tú bien dices. Al año son 60,000 millones de pesos. Es que imagínate esto traducido en medicinas, en clínicas, ¿no?, en escuelas. Así es. En el equipamiento de las escuelas. Pero yo, por ejemplo, te puedo asegurar que aún lamentablemente hay más desvío de recursos en otros rubros. Así es. Entre los famosos moches del 10% de las obras públicas y todo eso, estamos hablando de un porcentaje incluso mayor a lo que está pasando con el huachicoleo. Yo no es que defienda yo el tema del huachicoleo, yo lo quiero poner en su justa dimensión. Creo que sí es un delito, todos estamos a favor de que se combata frontalmente, pero también me hace ruido otro tema. Estamos hablando de un negocio que deja a la delincuencia organizada 200 millones de pesos, y al día de hoy, a 40 días de gobierno, no hay un solo detenido hay que públicamente lo presenten y digan, el señor estaba robando el combustible. Todos dicen, diretes, se trasciende, se dice, pero no hay un solo detenido. Esto me lleva a pensar que luego entonces bien pudiera también ser una cortina de humo para tratar de evitar temas que pueden ser también importantes, como el STLN, como el tema de Puebla, el bajón del helicópterazo de Puebla, ¿no? Que son temas que, eso sí, ya se murieron, ya están abajo en la agenda mediática nacional, y siguen manejando un tema que yo creo que en cualquier momento ellos mismos lo van a controlar, porque este tema es controlable para ellos, ¿no? Efectivamente. Y decías, bueno, pues no hay detenidos hasta el momento. Es una estrategia esta la de cerrar, ¿no?, los ductos.
que sí está ocasionando desabasto, incluso estamos viendo que hay desabasto también, lo empiezan a reportar en estos estados donde se cerró la llave, pues también pues a través del transporte de carga pues se llevan los suministros, ¿no?, a las tiendas de abasto, en fin, entonces empiezan a hablar de una escasez de ciertos productos. Hay quienes, bueno, la oposición evidentemente están utilizando estas imágenes que pues sí impactan en la percepción pública, pues de que ya estamos como en Venezuela, en fin, ¿no? Entonces sí hay un desgaste de parte del gobierno, pero como decías, no hay detenidos, que quisiéramos verlos, pero se ha hablado además de un contubernio de personal de Pemex, se ha hablado pues de que varias instalaciones de Pemex han tenido que, el control lo ha tenido que tomar el ejército, entonces bueno, ¿dónde estarían estos trabajadores de Pemex? Y no nada más hablamos de los trabajadores de base o de planta o de los niveles abajo, ¿no? Los que operan los ductos. Esto necesariamente se tuvo que haber hecho con la complicidad de altos niveles de Pemex, y hoy leía una investigación que señalaba que esto ya se había venido denunciando, fíjate, este robo de combustibles hasta en las plataformas, que llegaban en barcos a las plataformas a llevarse de ahí el combustible. Entonces hablamos de una red de complicidades. Escaló a un nivel impensable. Donde necesariamente tuvo que haber funcionarios de alto nivel de Pemex y del gobierno federal involucrados. Yo escuchaba con mucha sorpresa ver en el juicio que se está llevando en Nueva York con el narcotraficante El Chapo, escuchaba yo la posibilidad de que me decían que había una propuesta para que en los buques de Pemex se transportara la propia droga, ¿no? O sea, si eso es cierto, ¿a qué grado? Ya el huachicol pasa a ser como que las propinas y las limosnas, ¿no? ¿A qué grado estaba Pemex inmiscuido en temas de delincuencia? ¿Hasta qué grado los funcionarios de mediano y alto mando estaban metidos y con conocimiento de estas cosas que se estaban dando, ¿no? Pero me sorprende, no recordemos la campaña de Andrés Manuel del perdón y el olvido, ¿no? Tal pareciera que la está llevando a cabo, o sea, con que ya me dejen de robar es suficiente, ya no voy a ir tras de ustedes. Yo creo que este país sí mereciera, los mexicanos sí merecemos traer a cuentas a los responsables, porque el 5%, el 10%, el 15% no deja de ser un delito, no se deja de ser un delito que además va agravando las finanzas del Estado, y dijéramos, estamos en un Estado donde tenemos en demasía los temas de salud resueltos, tenemos la educación perfecta, tenemos los temas sensibles resueltos, pues dijeras, bueno, está bien, pero no, México realmente adolece de muchos temas de seguridad, que creo que ese dinero pues bien pudiera haber sido aplicado en todos estos temas, y yo creo que sin duda México sería otro, ¿no? Si esto se hubiera atacado en su momento. Creo que sí deberían de llamarse a cuenta los responsables de este evidente desfalco a las finanzas del gobierno, ¿no? Y es que si le empezáramos a cerrar la llave, hablando metafóricamente, no nada más al negocio del huachicol, sino a esta pues política también de los moches, de los que hablabas tú, que es una costumbre de los gobiernos de todos los niveles, con la iniciativa privada, ¿no? Que se da un porcentaje por una obra, en fin. Bueno, ingresarían a las arcas, pues seríamos un país, primera potencia, ¿no? Mundial, si todos estos recursos dejaran de fugarse y dejaran de distribuirse entre estas cadenas de políticos corruptos, pero también de empresarios corruptos, que ese es el otro tema. Si te parece, seguimos hablando de esto después de la pausa. Claro. Estreno. When we dare to want a little bit more, just a little bit of what you got, that's what you can't stand. Ladies and gentlemen, I'm going to put the show back in chauvinism. He can talk all he likes. Dinosaurs can't play tennis. Any last word? I'm done talking. Let's play. The battle you've all been waiting to see. The battle of the sexes. Con XView, ya nada es igual. Jesús Antonio Ramírez Hernández. Desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz, el 14 de abril de 2012. Jesús Cástulo González Aguilar. Desapareció en el municipio de Banderilla, Veracruz, el 5 de noviembre de 2011.
Imagina tu empresa. Imagina su telefonía conectada y operando con la mejor tecnología en conmutadores. Imagina conectar todas tus sucursales, contestar tu extensión en cualquier dispositivo o vivir una videollamada. Imagina conectar las líneas telefónicas que tu empresa requiera, tener soporte 24/7 y llevar tu comunicación a la nube. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en conmutadores para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9690-6000. Por Fox Premium, Apan TV. Estreno. Our girls are not thinking things through. I'm gonna stop them. I'm in. Fully planning on having sex tonight. Wherever the night takes us. The night's gonna take us there. Wherever the wind sails our ships. Your ship is going into my harbor. Con XView, ya nada es igual. Seguimos platicando a fondo con Javier Niembro acerca de este huachicol al cual se le está aparentemente dando un combate frontal por parte del gobierno federal. Javier, y comentábamos antes de la pausa que por un lado están estos funcionarios de gobierno que evidentemente tuvieron que haber participado en este negocio a lo largo de muchos años, esta corrupción de los funcionarios de gobierno, pero también la corrupción de los empresarios, porque ¿cómo se vendía todo este combustible? ¿Dónde se vendía? Pues evidentemente en las estaciones de servicio, no en un garage, en una tiendita de una esquina. Lo comentamos, el presidente de la República manifestó que eran cerca de 1000 pipas, lo que equivalía a 1000 pipas por día. Y nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Y dónde vendían estas? ¿Quién consumía estas 1000 pipas? Porque, seamos sinceros, yo no tengo dato alguno para precisar que en la tiendita de la esquina te vendan gasolina por galón o que en la cochera de tal casa. No, la vendían estaciones de servicio autorizadas y aprobadas por Pemex. O sea, esto quiere decir que muy probablemente empresarios gasolineros estaban metidos en este tema porque evidentemente la pantalla perfecta son sus propias gasolineras. Lo que comentaba yo a raíz de chiste, ¿no? La gasolina en México es la única gasolina del mundo que lejos de evaporarse se multiplica, porque ¿cómo es posible que los gasolineros compraban una pipa y vendían contablemente 10 o 2 pipas? Y Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tenía la capacidad, o sea, hacía más bien de la vista gorda, porque no es posible que Hacienda dice, oye, si un empresario está comprando una pipa Pemex, porque la información la puedo cruzar entre gobierno que somos, ¿cómo es posible que tenga ventas por 2 pipas? O sea, en México entonces quiere decir que la gasolina es el único país donde la gasolina se multiplica, ¿no? Como los panes y el vino, porque no hay otra manera de explicarlo. Y lo cual nos habla también de esta amplísima red de complicidades, donde también habría funcionarios de Hacienda, evidentemente. Funcionarios de Hacienda, del sindicato, de la propia Procuraduría, de la persecución de los delitos, los propios gobiernos locales, porque también estaban enterados. Yo vi hace un tiempo incluso un video donde vuelan un dron en la zona de Puebla y se ve la logística de un chupaducto que hay ahí. Sí. De unos chupaductos increíbles. O sea, no estamos hablando de 3 personas cavando un hoyo, estamos hablando de decenas de camiones y de pipas y de gente trabajando y cargando los combustibles en camiones para dispersarlos a toda la zona centro del país. Pues eso lo veían. Bueno, ¿y qué me dices de la Policía Federal? Porque estas pipas, ¿cómo circulaban por las carreteras? Lo veía la Policía Federal, lo ve la Policía Estatal, lo veían los policías municipales, lo veían en todo caso los alcaldes del municipio. Vamos, si a mí me dicen que un alcalde de ese municipio no sabe que en su propio municipio está sucediendo eso, vamos, sería de risa. Entonces estamos hablando de una complicidad, una cadena de complicidad hasta el más alto nivel en Pemex, donde daba la posibilidad de robarse 200 millones de pesos diarios, que insisto es el 5% de la venta diaria de Pemex, que es menor en cuestión porcentual, sin embargo no deja
deja de ser importante la cantidad de dinero que era por día, ¿no? Y bueno, así como sucede con el huachicol, esta red de complicidades brutal que llega pues a altísimos niveles, pues lo mismo podemos suponer que sucede con el resto de las actividades de la delincuencia organizada, ¿no? El tráfico de estupefacientes, la trata de personas. Es que el huachicol es un negocio muy bueno. ¿Por qué, Natalia? En México hay 45 millones de vehículos registrados, según cifras del INEGI. 45 millones, un poco más, 45 millones de vehículos. Entre 12,000, poquito más de 12,000 estaciones de servicio que hay en México, resulta ser que a cada gasolinera en promedio, todo esto tiene que ver también con cuestiones geográficas, pero a cada gasolinera en promedio le tocarían sobre 3,700 vehículos, o sea, surtirle gasolina a 3,700 vehículos. Díganme qué negocio en México, al ponerlo, te da garantía de que tengas 3,700 clientes. Ninguno. Luego entonces el negocio se presta, matemáticamente te cuadra y es atractivo para cualquiera que yo tenga una gasolinera. Porque vas a tener de entrada, en promedio matemático, 3,700 clientes, es lo que te toca. Sí. Y consigues la gasolina por debajo de la mesa. No, pues es el negocio perfecto. Es un negocio perfecto. Y de ahí que veamos tantas fortunas que se hacen de la noche a la mañana en este país, ¿no? Y luego, ¿dónde meten esas fortunas, no? Y vemos tantos giros de negocios. Yo sigo diciendo con mucho respeto, yo no quiero, es meramente especulativo mi comentario, pues yo veo cadenas de centros de venta de consumo. De tiendas de conveniencia. De tiendas de conveniencia, de farmacéuticas, bueno, creo que ahora hasta de estas grandes cadenas venden cosas para coche y todas esas cosas. En todos lados se multiplican como si fueran los grandes negocios. Y dice uno, bueno, y uno entra a esos negocios y no hay gente, no hay colas de gente comprando en las cajas. Yo sigo viendo al señor de la tienda de mi pueblo con su misma tienda y con sus mismos cosas desde hace 10 años. Y en cambio veo unas cadenas de tiendas por todos lados. Le digo, ¿cómo le hacen ellos? ¿Cómo es la varita mágica, no? Anteriormente eran las lavanderías, ¿no? De ahí viene el negocio, perdón, la palabra esta de lavado de dinero, ¿no? De las lavanderías, porque efectivamente las mafias, hablamos del siglo pasado, pues utilizaban las lavanderías, ¿no? Y es que ese dinero lo tienes que meter al sistema. Así es, al sistema bancario. Entonces yo creo que... Entonces ya no son lavanderías, ahora son farmacias. Ahora son farmacias entiéndose. Bueno, ya nos estamos yendo muy lejos, ¿verdad? Que conste que es mera especulación, es mera especulación de mi parte. Pero bueno, esto también nos lleva, y lo decía yo al inicio de este programa, a reflexionar nosotros como mexicanos. Nos quejamos de la inseguridad y todos somos eventualmente víctimas de la inseguridad y de la corrupción, pero es que también todos participamos de ella, ¿no? Y lo vemos con estos empresarios que se surten y hacen el negocio perfecto a través de esta gasolina que pues seguramente les cuesta, no sé, la tercera parte, la cuarta parte de lo que les costaría si se la compraran a Pemex. Yo creo que llega hasta los empresarios, porque ya el usuario final, por ejemplo, todos los que vamos y le echamos gasolina al coche, yo creo que sí, todos vamos de buena fe y pagamos lo mismo, ¿no? Pagamos los 20 pesos en promedio que está costando el litro de gasolina o de diésel. Y yo nunca se me ha ocurrido preguntarle al despachador, ¿y aquí se roba la gasolina? No, tú realmente le echas, tú no sabes. No conozco una sola gasolinera que te diga, oye, aquí la vendemos a 15 pesos, ¿no? Y fíjate que es robada y que un usuario se aviente el tiro, eso será decisión de cada quien. Pero yo creo que termina ahí, la cadena termina con el empresario, con el que la termina vendiendo al consumidor final, no en el consumidor final. El consumidor final yo no conozco hasta este momento nadie que me diga, oye, ¿sabes qué? En tal casita te venden el litro a 10 pesos. Eso yo nunca lo he escuchado, creo que sería difícil que se diera porque sería muy evidente, pero creo que sí llega hasta los propios propietarios de gasolineras o los empresarios que se dedican a este rubro, donde está descansado todo este esqueleto llamado huachicol. Y el otro ramo empresarial, los otros ramos empresariales que también se dice que están involucrados en esto son los de los transportistas, transporte de carga y transporte de pasajeros, incluso hasta taxistas, ¿no? Que también pues estarían comprando estas gasolinas pues muy por debajo de su precio de mercado, ¿no? Y con esto pues fomentando pues esta industria ilegal que decíamos hace un momento pues es solamente una de las muchas que hay en México, y lo que hemos visto del comportamiento de la delincuencia organizada es que va migrando de giro. Donde va encontrando un nicho de oportunidad, pues va migrando, ¿no? Y pues pareciera ser el caso del huachicol. ¿Y por qué este combate frontal al huachicol? Porque pues va de la mano de una delincuencia que pues en algunos estados del país sí está generando mucha violencia, ¿no? Mucha violencia, y te genera también daños colaterales, ¿no? Ya lo llevábamos ahorita, León, Guanajuato, Puebla, el Estado de México, la propia Ciudad de México, pues están sufriendo estos daños colaterales, ¿no? Que es un desabasto temporal
en algunas estaciones de servicio, donde bueno, pues habrá que aguantar un poquito en lo que según los altos funcionarios del gobierno federal dicen que para el fin de semana esto debe de estar completamente salvado, ¿no? Ahora, como tú decías, si no hay detenidos, ¿qué posibilidades hay de que una vez que se desarticulen estas redes a través de esta estrategia, en los próximos meses, ahora sí que como vasos comunicantes, no vuelvan a reconstruirse y en un año o dos los volvamos a ver operando de la misma manera, ¿no? Pues es un riesgo latente, ¿no? Es un negocio tan bueno para el crimen que muy difícilmente lo van a... Digo, ahorita lo están orillando, realmente lo están poniendo contra las cuerdas. Esperemos que este gobierno le dé la fuerza y le dé la perseverancia para tener esto así, mantenerlo por mucho tiempo, porque es un negocio que tienta a cualquiera, la cantidad de dinero es muchísima. Entonces, el otro riesgo que yo veo es que toda esta célula delincuencial organizada y que vive y que existe y que está viva, migre, como tú bien lo comentabas, a otro rubro. Entonces veríamos a lo mejor en estas zonas un incremento muy probablemente en delitos también de alto impacto como el secuestro, como la extorsión, como el robo a casa habitación, como el robo de vehículos. O sea, difícilmente alguien que está metido ya en este rollo de la delincuencia va a decir, bueno, ya no me robo el combustible, ya me voy a ir a trabajar de carpintero. Sí, eso no va a pasar. No, buscan otras opciones. Van a buscar otras opciones que no necesariamente van a ser legales. Entonces yo creo que habrá que estar atentos a los índices, a los indicadores en estos estados, en estas zonas, propiamente Puebla, insisto, donde seguramente algunos otros delitos de alto impacto lamentablemente van a empezar a cobrar de nueva cuenta e importancia, porque bueno, esta gente va a empezar a secuestrar seguramente, va a empezar a matar, va a empezar a robar. ¿Por qué? Porque pues ya el negocio me lo quitaron. ¿Qué voy a hacer? Esta gente tiene que seguir comiendo, ¿no? Entonces, pues que además fíjate que este negocio del huachicol, bueno, como ya de hecho la delincuencia organizada en este país tiene base social. O sea, hay comunidades completas que viven de este negocio, o sea, familias completas que se sostienen. Y que tienen muchos años haciéndolo. En donde participan hasta los niños, ¿eh? Así es. Entonces, pues sí, o sea, se rompe un orden, ¿no? Pero eso tiene un impacto que de alguna manera pues viene a descompensar todo un sistema que, aunque no nos guste, era funcional, digamos, ¿no? Que es lo que algunas veces los gobiernos priorizan, ¿no? Que no se me rompa el sistema, la funcionalidad del sistema, aunque dejemos que operen aquí estos grupos delincuenciales, pero que haya un equilibrio, ¿no? Es correcto. Yo creo que habrá que ver también, digo, el actual gobierno lleva 39 días en el poder, 40 días. Creo que aún no se dan los mínimos indicadores para poder empezar a calificar de manera objetiva. La crítica siempre va a estar. Nosotros como analistas, como periodistas, pues siempre estamos para criticar y señalar, no vamos a ser aplaudidores de nadie. Sin embargo, creo que sí hay que esperar un poco más. Yo escuchaba al presidente de la República, Andrés Manuel, decir que le dieran por lo menos 100 días para que se vieran realmente cuáles van a ser las formas de gobernar este país, las formas de él. Y yo creo que apenas va a la mitad, va en un 40%, a 40 días, habrá que darle, ¿no? Esas conferencias matutinas yo creo que ya no le van a ser tan funcionales. Yo ya lo veo en un par de días pasados molesto, ya los cuestionamientos que le hacen día a día, incluso algunos cuestionamientos sube de tono son, él en las respuestas. Ya él ya se enoja, ya así como que voltea y dice, pues ¿qué no les dije ayer? Y los reporteros, bueno, pues yo no vine ayer, o sea, pues ¿qué no lo leíste? No lo leí, perdóname, pues aquí usted nos invita, pues ahora contésteme, ¿no? Sí. Entonces ya lo veo en un tono también, creo que desgastándose, y yo no sé si esas conferencias matutinas vaya a ser, le funcionó hace muchos años cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, pero yo no sé si ahora vayan a ser tan buenas. O se lo tengan que replantear. O se lo tengan que replantear, ¿no? Porque estamos acostumbrados al presidente que se guardó en su oficina, que no salía a prensa más que con un script y un teleprompter, y ahora tenemos un presidente que diario sale. Diario. Entonces el desgaste creo que se va a dar de forma natural, y eso nos va a llevar a una percepción a lo mejor que no es la adecuada. Habrá que ver el bono de confianza que siga teniendo Andrés Manuel, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas de seguridad después de la siguiente pausa, y comentaremos pues también el caso de Veracruz. Así es. Estreno. Completely miss the thing that really makes them awesome, and you're not like that. Oh, a bikini contest. DJ, hit it.
Con XView, ya nada es igual. En Metrocarrier tenemos 1000 y un servicios para que tu empresa crezca. Trabaja con internet dedicado premium. Complementa tu comunicación con nuestro servicio de telefonía empresarial. Conecta todas tus sucursales con nuestro servicio de redes privadas virtuales. Con nuestras conexiones Wi-Fi, navega de manera más estable. Metrocarrier. Santiago Damián Bolaños Rodríguez. Desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz, el 8 de octubre de 2013. Rafael Espinosa Gutiérrez. Desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz, el 15 de agosto de 2013. ¿Y a ti qué te pasa? Me estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un Viewmaster. ¿Un View qué? No, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya. Puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Sí, es todo un millennial. ¿Y ahora qué hago con esto? Le ponle pausa y ya. Seguimos platicando a fondo con Javier Niembro acerca, de la seguridad en México, este combate, decíamos, pues, al tema del huachicoleo, pero, pues, otro tema que va de la mano como parte de las primeras estrategias en materia de seguridad del gobierno federal, pues, es la creación de la Guardia Nacional. Hace unos días, pues, el presidente ya lanzó la convocatoria para que los jóvenes se sumen a esto que pudiera constituir una opción laboral para, pues, son cerca de 6 millones, 7 millones de jóvenes en México que van desde los 14, 15 años hasta los 25, que no estudian ni trabajan, y hay que decirlo, no por flojos, porque por ahí se les ha querido estigmatizar a los ninis, ¿no? Pero realmente es que son jóvenes que no tienen opciones, o no las han tenido académicamente hablando, o las tuvieron pero no las tienen ahora laboralmente hablando. Entonces, pues ahí pudiera haber parte de una estrategia para ocupar este sector, además de estas becas de las que se ha hablado, que se les van a dar también, y pues de la mano de una estrategia para consolidar unas fuerzas armadas militarizadas que pues se refuercen la seguridad en el país. Javier. Yo lo veo desde dos vertientes. La primera es el tema de apoyo al programa de jóvenes, que me parece interesante. Este apoyo de 3.600 pesos mensuales que de hecho fue bandera de campaña, fue un eslogan de su campaña, y creo que es bueno, de darle 3.600 pesos de apoyo a un joven mismo que va a ir a aprender un oficio con una empresa o con un changarro, como decía Vicente Fox, y está jalando más a la clase empresarial para decirle, oye, tú empresario de la tienda, de la vulcanizadora, de la propia gasolinera, tú de serigrafía, dame posibilidad de darte de alta conmigo, gobierno federal, y yo te voy a mandar la cantidad de jóvenes que tú me requieras para que tú seas como una especie de tutor. Tú les vas a enseñar este oficio y yo, gobierno federal, les voy a pagar 3.600 pesos mensuales. Creo que la idea es buena. Habrá que ver la respuesta de la clase empresarial, a ver qué tanto se mete con el gobierno federal a esta situación, a este tema, y creo que hasta ahí ese tema habrá que ver cómo se desarrolla. Insisto, son 40 días de gobierno, hay que darle todavía más tiempo para que estos programas arranquen. El otro tema que yo veo es el de la Guardia Nacional, que tú bien comentas, que es un tema que también está muy en pañales. Él se aventó una convocatoria para empezar a decir a todos los chavos, venga, vamos a conformar un nuevo equipo, grupo de seguridad, es para trabajo, les va bien, los vamos a capacitar nosotros gobierno para crear la Guardia Nacional. Sin embargo, creo que ha sido la improvisación lo que ha llevado a Andrés Manuel en este tema a cometer algún error, porque la Guardia Nacional como tal pues debe autorizarse al Congreso y debe autorizar un presupuesto para ello, que entiendo al día de hoy no lo hay. Hay una propuesta de presupuesto que ahí está, no ha sido autorizado, y bueno, el hombre ya está ganándole tiempo al tiempo, sacando una convocatoria para algo que legalmente no existe. La Guardia Nacional de México es únicamente una idea en la cabeza del presidente, pero hoy por hoy no tiene una forma legal. Se le dará
lo entiendo, el Congreso, la mayoría la tiene él, lo van a pasar, pero ya se dan cuenta que es un tema muy complejo, no nada más es de hoy, mañana quédate la Guardia Nacional y ya. Están trabajando en ello, creo que se va a llevar tiempo, y la esperanza que esto le dio a los gobernadores, caso Veracruz, pues los tiene pasmados, porque el caso Veracruz con nuestro gobernador, él dijo, no, pues yo me voy a alinear a las políticas de seguridad del presidente. Pues sí, resulta que las políticas de seguridad del presidente apenas van caminando para el Congreso. Falta, sí. Entonces yo veo pues riesgoso, ¿no?, el caso de Veracruz con el gobernador Cuitláhuac, esa espera que se está dando para ver cómo termina siendo el tema de la Guardia Nacional, y que en Veracruz el día a día pues sigue habiendo esta percepción de los delitos, que es real, donde yo no sé si hay un incremento, insisto, no tengo los indicadores para así decirlo, pero sí creo que la percepción es que por lo menos se ha mantenido en ese ligero crecimiento que viene dándose desde el 2015, caso específico los feminicidios en Veracruz, donde viene un incremento y que difícilmente va a verse disminuido este año. ¿Por qué? Pues porque no hay una política de seguridad que lo esté atacando de manera frontal en este momento. No hay políticas ni de seguridad ni de combate a la violencia contra las mujeres, en fin, es todo un tema del cual vamos a hablar en este espacio, pero justamente estuvo el gobernador Cuitláhuac García el martes pasado en la Ciudad de México participando en estas reuniones que se están haciendo con los diputados federales y pues de manera interinstitucional para pues analizar el tema de la Guardia Nacional, y pidiendo el gobernador Cuitláhuac que se autorice la Guardia Nacional porque, pues palabras más, palabras menos, a Veracruz le urge, reconoció el gobernador que pues la fuerza que existe en este momento para el combate a la inseguridad en el estado es insuficiente, está completamente rebasada por la delincuencia organizada. Manejaba un dato de 4.700 elementos que conforman la fuerza policial del estado de Veracruz para dar servicio y garantizar la seguridad pues de más de 8 millones de veracruzanos. Pues por una lógica muy elemental, con una matemática muy elemental, nos damos cuenta de que efectivamente no alcanza, y pues él ya de plano dijo, así con lo que tengo, no puedo, no puedo, no hay manera, ¿no? Entonces sí, lanzar este SOS al gobierno federal, ya sea la Guardia Nacional en lo que se conforma, pero por lo pronto mayor presencia de fuerzas federales, porque, y eso sí hay que reconocérselo al gobernador, que no lo niega, no niega que hay un incremento en ciertos hechos. Se le agradece por lo menos que sea sincero en este sentido. Por lo menos lo reconozca, porque gobiernos anteriores era una negativa rotunda, el no querer admitirlo, y bueno, pues él por lo menos reconoce que sí, que hay una incidencia delictiva, como se dice, no le saca la vuelta, no lo evade. Yo veo un gobernador muy prudente, que creo que es bueno. Venimos de dos gobernadores que han sido completamente mediáticos y protagónicos. Yo les lanzaba la crítica de que si iban a un velorio querían ser los difuntos, ¿no? O sea, a ese grado llegaron. Entonces ahora nos encontramos con un perfil de un gobernador más prudente, más de bajo perfil. Yo creo que es bueno. Sin embargo, un gobernador que también está aceptando las condiciones en que le entregan el Estado. Y mi crítica aquí sería: a ver, tuvimos 6 meses de que es gobernador electo. Andrés Manuel también tiene 6 meses. Pudo haber ideado una estrategia de transición, ¿no? Aparte de inventar el Sabadaba, que bueno, en redes le hicieron trozos. A ver, señores, a 6 meses y 40 días en el poder, hoy nos damos cuenta que no hicieron nada, se aventaron vacaciones prácticamente, ¿no? Porque ellos sabían desde hace 6 meses que esos problemas ¿cuál era el escenario? Existían. O sea, negar los feminicidios en Veracruz, que ascienden a 100 y 85 feminicidios el año pasado en Veracruz, es un dato público, es un dato que está publicado en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ¿cuál tu política va a ser para que en los primeros 30, 90 días, 100 días de gobierno, los feminicidios en Veracruz, por lo menos los contengas en ese crecimiento? Estamos hablando que en Veracruz el promedio de feminicidios es de 8 feminicidios por mes, Natalia. Así es brutal. Hemos ya a últimos meses ocupado el primer lugar en materia de feminicidios en el país. Es un dato brutal, o sea, que se estén matando por mes a 8 mujeres, a dos mujeres por semana en Veracruz, y
que el gobierno no me diga hoy, oigan, vamos a hacer como primera acción esto, ¿no? Y lo criticaremos y seguramente lo analizaremos, seguramente diremos, oye, pues por lo menos vamos a hacer algo. Pero tener ya una estrategia. Una estrategia, hoy no hay nada. Tienen 6 meses como gobernantes electos y te iban 40 días. Entonces eso es lo criticable. Se les agradece la sinceridad de decir, bueno, el problema lo están reconociendo, están de cierta forma diciendo o reconociendo una cierta incapacidad para afrontarlo de manera inmediata. Eso se les reconoce. Sin embargo, señores, creo que tenemos que avanzar para ver el siguiente paso, que es cómo vamos a evitar que sigan matando en Veracruz 2 mujeres por semana. Y ahora lo que está ocurriendo, Javier, con el tema de los feminicidios es que, y esto pues es muy mezquino, hay que decirlo, que se está utilizando como botín político por parte de la oposición para el golpeteo entre pues diversos grupos políticos. Y bueno, justo el día de ayer una red de mujeres feministas pues lanzaba un comunicado y decía cuál era su postura respecto a este tema y haciéndole un llamado a todos los ámbitos de gobierno, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y al Judicial y bueno y a la Fiscalía del Estado sobre todo, para que se dejaran de utilizar el tema de los feminicidios para golpeteo mediático y político y que se pusieran a trabajar. Va mucho más allá este tema de los feminicidios como para que lo utilicen como botín político, ¿no? Es de lamentar, ¿no? Es de lamentar que la oposición agarre estos temas para golpear un gobierno. Creo que también el gobierno aquí deberá mostrar capacidad de reacción para decirle, a ver, señores, también tengo 40 días en el gobierno, o sea, todo esto que sigue sucediendo hoy en Veracruz, de cierta forma creo que al día de hoy aún no es responsabilidad del gobierno en turno. Sin embargo, hay que ver qué va a hacer en consecuencia. Esto es una herencia que traemos, o sea, en el 2015, te voy a dar datos, en el 2015 en Veracruz hubo 40 feminicidios, en el 2016 hubo 58 feminicidios, en el 2017 se fue a 100 feminicidios, en el 2018 hasta noviembre iba en 85 feminicidios, por eso sacamos ahí el tema de que son entre 8 feminicidios por mes. Sería irresponsable decirle a Cuitlagua, oye, traes un tema de feminicidios. A ver, no, el señor tiene 40 días, pero creo que sí es mezquino por parte de la oposición sacar este tema tan delicado y tratarlo de poner en la mesa como una cuestión de golpeteo político. Creo que la gente ya lo ve, Natalia, no creo que la gente lo compre. Bueno, mira, la propia Fiscalía, en los 2 años de gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, evadió manejar datos acerca de feminicidios. Y sin embargo ahora sí está haciendo un reporte puntual de feminicidios y de otros delitos. Pero yo creo que la sociedad ya no lo compra, Natalia. Es como el tema de que la gasolina tenía que bajar. Yo vi al PRI y al PAN gritándole en la Cámara de Diputados hace poco a la fracción de Morena y al propio presidente de la República en su toma de protesta, gritándole, exigiéndole que bajara el costo de la gasolina. Sí. Y muy hábilmente el presidente les contestó, ahora resulta que los que la subieron me piden a mí el día de mi protesta que la baje. Yo creo que la gente nos damos cuenta, no somos tontos. Sí, es mezquino. Habrá quien a lo mejor no informado la compre, de decir, bueno, sí, el gobierno no está haciendo nada. No, pero son temas heredados, son cuestiones muy trágicas que sí está esperando la sociedad. Creo que el gobierno en turno ya ponga a andar esta situación de seguridad y de resultados inmediatos. Tú decías, bueno, ¿qué hizo el gobernador siendo electo en estos 6 meses previos a rendir protesta? Donde sí vimos una estrategia que se está ya implementando, que fue un tema en el que creemos que sí se ocupó, que debiera de haberlo hecho en los otros, particularmente el de los feminicidios, es por ejemplo en materia de desaparecidos. Ahí sí, ya en este momento hay mesas de trabajo, ya hay un grupo interinstitucional, ya se creó un organismo donde se van a concentrar todos los esfuerzos, ya hay un presupuesto. Ayer escuchábamos a representantes de colectivos que decían que se sentían satisfechos con lo que estaban viendo hasta este momento de parte del gobierno del Estado, que les estaba cumpliendo en lo que les había ofrecido. O sea, en esa materia sí ya había una estrategia acordada previamente. Y recordemos que hubo reuniones, públicas y se reunió, y creo que ahí es donde dices, bueno, cuando se ponen a trabajar y se organizan, los resultados son evidentes, ¿no? Y el tema de los feminicidios exige la misma atención que la de los desaparecidos. Y hemos dicho en
en otros espacios en los que tenemos que, así como se declaró una crisis humanitaria por desaparecidos en Veracruz, se tendría que hacer lo propio en el caso de feminicidios. Una crisis humanitaria por feminicidios, una emergencia nacional, de hecho, hay una coincidencia en que hay una emergencia nacional en el país eso por feminicidios. A otros estados, no nada más es Veracruz. Aunque Veracruz encabeza, porcentualmente hablando de este tema, ahí se replica en varios estados de la República el tema de los feminicidios, y yo coincido, creo que deben de haber ya de manera contundente una declarativa para atender este tema de manera frontal y darle respuesta a la sociedad en ese sentido, ¿no? Y sobre todo que las autoridades dejen, bueno, pues de aventarse la pelota o esta papa caliente, no, la responsabilidad es tuya, no es mía, lo vimos hace unos días, estos dimes y diretes entre el gobernador y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, a raíz pues de un feminicidio en la zona de la Laguna de Lagartos, y bueno, pues diciendo el alcalde, no, pues es que la seguridad pública es tema del gobernador. Sí es cierto, es tema del gobernador, pero los ayuntamientos no pueden evadir esta responsabilidad, y por eso ya también tienen sus policías. Así ¿no? es, ya por eso ya está la Policía Municipal también en Veracruz. Así es, entonces ahora menos que nunca lo pueden evadir, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Charly López Hernández desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz, el 6 de noviembre de 2015. Sara Martínez Morales desapareció en el tramo carretero Omealca-Tezonapa, kilómetro 29, Veracruz, el 31 de octubre de 2012. Metrocarrier tiene 1001 servicios para que tu empresa crezca. Comunícate con telefonía empresarial de manera inmediata y con la mejor calidad de voz. Además, integra los mejores conmutadores. Te brindamos las líneas telefónicas que tu empresa necesita, con paquetes que incluyen minutos de celular, llamadas ilimitadas nacionales a Estados Unidos y Canadá, sin importar el tamaño o giro de tu empresa. Metrocarrier tiene 1001 servicios para que tu empresa crezca. ¿Y a ti qué te pasa? Me estoy haciendo del baño, pero el capítulo está muy bueno. Pues pone pausa. Ni que fuera un Viewmaster. ¿Un View qué? No, a ver, es muy fácil. Agarras el control, le pones pausa y ya. Puedes regresar al inicio del programa, regresas, le das play y ya. Le pones pausa y ya. Sí, es todo un millennial. ¿Y ahora qué hago con esto? Le ponle pausa y ya. Junio por Fox Premium, Apan TV. Fabián Flores López desapareció en Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el 13 de mayo de 2014. Francisco Javier Murrieta Acosta desapareció en Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el 13 de mayo de 2014. Seguimos platicando a fondo y decíamos antes de la pausa que, bueno, pues ya los alcaldes tienen policías municipales, por lo menos los de la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río, Medellín. Entonces, pues ya tampoco pueden evadir su responsabilidad en materia de seguridad pública, que además también es una responsabilidad constitucional y que justamente ellos apelaron a esta responsabilidad constitucional para justificar y para argumentar el por qué querían tener policías municipales. Entonces,
ahora que se dan estos hechos delictivos, pues ya no pueden evadir, decíamos, esta responsabilidad, ¿no? Nos regresamos a 10 años atrás. Recordemos que esto ya se había vivido en Veracruz. Recordás aquella policía conurbada que existía, que era manejada por los alcaldes de Veracruz, Boca del Río, me parece que también Medellín, esa policía conurbada, ya en Veracruz se dio. Entonces yo creo que fue un justo reclamo de los alcaldes decir, yo quiero mi policía, yo quiero ser responsable de la seguridad del municipio. Creo que es justo. Habrá que ver también si dan el ancho los alcaldes con este tipo de cuerpos policíacos, porque recordemos que precisamente al haberse los quitado a los alcaldes y haberlos concentrado en un mando único, que era la propuesta a nivel federal, era precisamente para evitar esa corrupción que se daba de manera natural en los cuerpos policiales, por ser estos los primeros que tenían contacto con la gente y que, bueno, se prestaban a esa corrupción que nacía inmediatamente, ¿no? Ahora regresan. El riesgo aquí, Natalia, es, y lo estamos viendo, que entonces ahora se van a empezar a echar la bolita. El gobernador dice, bueno, el actuar del fiscal, pregúntenle a él. El fiscal dice, no, la persecución del delito le corresponde al gobernador o le va a corresponder al alcalde porque él tiene la policía municipal en su municipio. Ese tipo de discusiones vamos a empezarlas a ver, válidas, pero que esto nos va a llevar a que la ciudadanía digamos, ¿y nosotros qué? Así es. O sea, entonces, ¿quién nos cuida? ¿A quién reclamamos? Porque si tú, gobernador, dices que es el fiscal dice que es la policía municipal del alcalde morenista y el alcalde morenista dice que es del gobernador, pues se va a crear un triángulo vicioso, un círculo vicioso ahí, no sabemos a quién realmente le va a competir ser tutor de la seguridad en tal cual municipio. Por esto es que en su momento se propuso el mando único, ¿no? El que se crearan una sola fuerza policial por cada entidad de la República, porque, bueno, pues ahí descargas toda la responsabilidad. Claro, ¿no? había un solo responsable. Un solo responsable. En cambio, lo divides, lo atomizas y pues sí, pues todos hacen malabares, ¿no? Para evadir responsabilidades. Hoy por hoy yo te aseguro, Natalia, un robo a un negocio en Veracruz, que además es lo común que pasa, un robo a un negocio en Veracruz, en la avenida aquí principal de la ciudad. La gente no sabe si hablar de la Marina. La gente no sabe si hablar a la policía municipal, a la policía ministerial, a la policía judicial, creo que ya no existe. O sea, hay tantas corporaciones y no sabemos quién es cuál o a quién llamarle, que esa confusión hace caldo de cultivo para que este delincuente que se avienta ese tiro de ir y asaltar, pues lo siga haciendo, ¿no? Porque la propia ciudadanía tenemos muy complejo determinar con quién acudir o con quién ir para que esto no vuelva a pasar. Mira, el propio alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, decía hace unos días que en primera instancia esta policía municipal que está él conformando nada más va a tener 100 elementos, que lo ideal serían 900 elementos, pero que no tiene el presupuesto para pagar esta cantidad de sueldos, lo cual se entiende, y que por lo tanto seguían requiriendo del apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal. Entonces, aquí tenemos... Apoyo que no le van a dar, Natalia. Es que ese es el riesgo. Si el año pasado, siendo su papá el gobernador, no le dio este apoyo, mucho menos le va a dar el apoyo un gobernador de distinta ideología partidista. Así es. El propio alcalde lo decía. No es. El propio alcalde lo decía. Ahora que tenemos estos 100 elementos, pues que no nos vayan a quitar esa misma cantidad de elementos que coadyuvaban en la seguridad, ¿no? Pero pues es que esto es lo que pasa cuando hay tantas corporaciones, ¿no? De seguridad chiquitas, ¿no? O medianas. Entonces, ¿dónde entran los ámbitos de competencia y las responsabilidades? Esta Policía Municipal de Veracruz se dijo que va a actuar en el primer cuadro de la ciudad, en el centro de la ciudad de Veracruz. Entonces, quiere decir que ahí no va a entrar la fuerza civil, o sí va a entrar, y bueno, y cuando empiecen a ocurrir los ilícitos, ¿quién va a ser el responsable? Y además necesitamos que estos cuerpos realmente sean muy bien capacitados, porque va a haber conductas delictivas que por un mal protocolo de detención o por una flagrante violación a los derechos humanos del probable responsable, quede en libertad. Luego entonces va a pasar que van a hacer la burla. De nada nos sirve tener 1000 elementos si estos no tienen la mínima capacitación y conocimiento para llevar a cabo una detención en flagrancia, por ejemplo. Porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal es muy difícil. Todo esto es muy delicado. Si al detenido no le garantiza sus derechos, va a llegar y lo van a soltar. Así es. Entonces esto se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve complejo en detrimento de la seguridad que hoy por hoy todos los veracruzanos seguimos viviendo, ¿no? Y esto pues también viene de la mano, y tú
ya lo señalabas, Javier, pues de este conflicto entre el gobierno del Estado y la Fiscalía, ¿no? Y bueno, justo el martes pasado pues salía ya, se daba esta ya calificación por parte de los ayuntamientos, el mínimo que se requería para sacar adelante esta reforma constitucional, para que tuviera la atribución la legislatura del Estado para remover al fiscal. Esta es una propuesta que viene del Congreso del Estado para modificar un artículo de la Constitución local y decir, darnos la atribución al Congreso del Estado para nosotros cambiar la manera de elegir un fiscal. Recordemos que esta manera ya estaba establecida en la Constitución, duraba 9 años en el encargo, lo comenzó Luis Ángel Bravo. Fue una propuesta de Javier Duarte. Javier Duarte duró en su encargo creo que 1 año, 2 años, posteriormente por una negociación política que todo el mundo niega, asume la titularidad el actual fiscal, Winkler, que tendría que terminar de estos 9 años, seguramente van a faltar 7 años, no tengo el dato exacto, sí. pero más o menos 7 años. Ahora el Congreso dice, como no me gusta, como el fiscal no es cómodo para el gobernador, y queremos un fiscal cómodo, porque ese es el discurso real. Así es. Tenemos que quitarlo, porque la Constitución no nos permite, modificamos la Constitución. Y como es una modificación constitucional, necesitas el apoyo del 50% más 1 de los ayuntamientos. Que ya Tenemos no tienen. 212 ayuntamientos en 212 municipios, necesitas 107 ayuntamientos te den vía un acta de cabildo, una acción de cabildo, te den autorización a la legislatura para que esto cambie. Ya pasó, ya el martes pasado ya están, hablaban de 130 municipios que en sesión de cabildo le autorizaron al Congreso cambiar la Constitución, y con esto ya el Congreso seguramente en estos días le va a dar el flechazo al fiscal en turno y lo va a cambiar y va a nombrar un nuevo fiscal. Veremos ahora si todos estos actos jurídicos llevados a cabo por el Congreso y por estos cabildos fueron apegados a derecho, quien seguramente el fiscal en uso de su derecho legítimo lo llevará a tribunales y serán estos tribunales quienes califiquen esta actuación de si fue o no apegado a derecho el tema de la remoción de este fiscal, que esto deberá darse en los días subsecuentes, ¿no? Y bueno, señalabas en una pausa, Javier, que bueno, que a Morena no se le ha dado mucho este tema del manejo jurídico. ¿Por qué hago mi comentario de que Morena no ha sido como que el tema jurídico no es donde ellos tengan así como que mucho reconocimiento? Recordemos el año pasado la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en un acuerdo inicial, duró 2 años la legislatura pasada, un acuerdo inicial le iba a tocar al PAN, posteriormente a Morena y después al PRI, en un acuerdo que ellos tenían. Esto no lo llevó a cabo, el PAN hizo ahí una jugada jurídica legal, les dio la vuelta y Morena se fue con todos los abogados en contra de esta determinación y no lograron revertirla, no lograron que el PAN tuvo los 2 años de la Junta de Coordinación Política, se despachó con todo lo que esto implica y Morena simplemente jurídicamente no logró cambiar esta situación. Eso a mí me da el antecedente que Morena no tiene o no ha tenido unos buenos abogados quienes le lleven a buen puerto esos temas. Esperemos que ahora ver el tema del fiscal, a ver si ya aprendió Morena a que estos temas jurídicos, porque sería un duro revés para el gobernador en turno y para Morena si el fiscal en uso de su derecho legítimo de defenderse lo hace y les gana la partida. Sería el acabose para este gobierno, creo que les costaría mucho mediáticamente esta situación. Por lo pronto tiene un amparo el fiscal, tiene un amparo para no ser removido de la titularidad de la fiscalía, ¿no? Yo como te decía en el corte, ¿no? A ver, ya lo hicieron, ya están decididos a hacerlo, que nombren su nuevo fiscal, que llegue un nuevo fiscal, que tome poder de las instalaciones, que le diga al pobre fiscal que ya no lo quieren, mal querido fiscal, ya no estás, ya vete a tu casa, para que luego entonces rápidamente esto vaya a tribunales y sean los tribunales quienes califiquen las actuaciones de todos ellos, porque todos ellos en su discurso, y así lo marca el librito, dicen que tienen la razón, ¿no? El fiscal argumenta jurídicamente que él, y igual el gobernador, igual la legislatura. Bueno, ya terminen de hacer lo que van a hacer para que esto se envíe a los tribunales y los tribunales califican tu actuación y en breve definamos y tenga este estado ya un fiscal y los veracruzanos podamos descansar en esa figura, ¿no? Que esto, bueno, pues sí se va a llevar su tiempo. Yo no sé, operativamente hablando, qué pasaría con la fiscalía, entre que si es un titular, que si es otro, si habría un vacío ahí de poder, mientras esto está en tribunales. Esto tampoco es lo deseable, ¿no? Y menos con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Insisto, el Congreso del Estado es el que debe ya de aplicarla, nombrar el nuevo fiscal en base a las atribuciones que la Constitución le da, nombrar el nuevo fiscal a la brevedad y ahora sí aventarlo y esperar, ahora sí que esperar a ver qué pasa, a lo que venga, ¿no? Jurídicamente ambas partes
tendrán sus derechos a hacerlo y los van a ejercer, Entonces va a ser una novela que lamentablemente el pueblo veracruzano va a sufrir porque seguimos teniendo a quien debiera perseguir los delitos, seguimos teniendo a alguien que en lugar de perseguir delitos anda más preocupado por defender su puesto que por perseguir los delitos, lamentablemente. Esa es la realidad, ¿no? Y el otro escenario, Javier, pues es que llegue un nuevo fiscal con la venia de Morena, lo cual pues de alguna manera le quite o le reste legitimidad o credibilidad, ¿no? Entonces volveríamos a caer en el mismo escenario. Volvemos a acabar lo que hubo hace 2 años y lo que hubo hace 6 años. Así es. Un gobernador con un amigo fiscal que todo lo que diga y haga el gobernador se va a hacer conforme, va a cumplir instrucciones. O sea, esa fiscalía que algún día se soñó fuese autónoma, no existe hoy por hoy y yo creo que no va a existir. Los gobiernos insisten en tener al persecutor de los delitos bajo su mando y que sea un empleado de ellos. Yo incluso llegué a exponer una mesa de análisis, pues regresemos entonces a la facultad al gobernador. Si el gobernador insiste, porque eso es todo, en todos los estados, incluso a nivel federal igual, Andrés Manuel ya tiene la figura de Gertz Manero a su fiscal general, que todavía, bueno, la reforma le está dando. Entonces dejemos simulaciones. Pues dejemos de simulaciones, regresemos de esta responsabilidad al gobernador y que sea el gobernador el que asuma. El que siga persiguiendo los delitos, como una función tal cual. Y el que asuma la responsabilidad de la justicia. Porque aquí el gobernador se escuda, cuando no le conviene se escuda que el fiscal tenga la responsabilidad y cuando no, si lo agarra para perseguir a sus enemigos. Entonces que sea el gobernador, ¿no? O que sea el presidente. Así es. Javier, pues ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos nuevamente el que nos hayas acompañado y bueno, pues al público también su preferencia cada jueves. Los dejamos con la programación del Mega Canal y lo esperamos la próxima semana, una nueva cita aquí a fondo. A fondo. Megacable te invita a formar parte de nuestro equipo. Contamos con vacantes de técnico instalador, promotor de atención a clientes, ejecutivo de ventas, promotor de punto de venta, gestores de cobranza, radiooperador, promotores de ventas, operador de telemarketing, supervisor de ventas, supervisor de técnico instalador. Te esperamos los días lunes 14 y martes 15 de enero en el Hotel Galería Plaza, en horario de 9 a 17 horas. Es indispensable presentarse con solicitud de empleo elaborada.